Sálvame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bienvenidos, hermanos, qué bendición poder volvernos a reunir ya 26 de julio del 2020, el último domingo de este mes de julio. Estamos entrando a nuestro quinto mes de confinamiento y estamos muy agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él ha sido con nosotros, hemos podido ver su mano poderosa y hoy es una evidencia. Hemos podido orar, hemos podido ir a su palabra, hemos podido alabarle y hoy juntos vamos a ir a su palabra, a encontrar esa instrucción que tiene para nosotros en este domingo. Y te pido, hermano, amigo, que ahí en tu lugar puedas inclinar tu rostro y acompañarme a que hagamos esta oración para que el Señor sea guiándonos. Vamos a orar poniéndonos en manos de nuestro Señor. Señor, le damos gracias, Padre, en este precioso domingo, Señor, que su iglesia se reúne, su iglesia de Viveros también lo hacemos. Y gracias, Señor, gracias porque ¿qué sería de nosotros sin la alabanza, sin el poder orar, Señor, sin poder ir a su palabra? Y gracias porque muchas cosas han sido en este tiempo pospuestas, otras, Señor, no se están pudiendo realizar y seguramente se dice que no podrán realizarse ya más adelante, pero Señor, le agradecemos porque lo más importante para nosotros es nuestra relación con usted y parte fundamental es el que juntos, Padre, vayamos a su palabra, y yo le pido que nos guíe, que quite, Padre, todo impedimento, toda distracción y que sea usted quien hable. Le damos gracias y le bendecimos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues bien, nuevamente buenas tardes, hermanos. Vamos a tener un tiempo como cada domingo, un tiempo de bendición. Hace una semana celebrando nuestros 25 años, motivo de gratitud, y siempre habrá motivo de gratitud, de gozo, porque así nos ha guiado el Señor y en verdad que así nos permite vivir. Compartía yo a lo largo de la semana, durante el tiempo devocional con la familia, que debemos de tener siempre en cuenta cuando vamos a la palabra, que esta tiene que ser practicada, tiene que ser práctica en nuestras vidas, que es cierto que dependemos los predicadores, los maestros, a veces de un estudio que se ha preparado con anticipación, pero ¿qué sería de la palabra si ésta se predicara sin estar siendo obedecida? Yo les hago ahora este llamado, Iglesia de Viveros, amigos, a que hagamos ese compromiso, que a la par que estemos creciendo en el conocimiento de la palabra, esté teniendo un resultado en nuestras vidas, que estemos llevando el fruto de la palabra. Y yo creo que, lo creo porque la palabra lo afirma, estaremos siendo renovados todos los días y en verdad que lo necesitamos. Pues vamos a compartir este mensaje que tiene por título De corazón humilde. Vamos a hablar de la humildad en esta tarde. Yo creo que aun cuando hubiéramos hablado la semana pasada de este tema, como muchos, nunca será suficiente, nunca será demasiado, pues es una necesidad tan grande que tenemos como hijos del Señor de poder buscar una vida en humildad. Yo creo que cuando nosotros hemos alcanzado ese corazón humilde, de mansedumbre, dice la palabra, pues estamos listos, no en nuestras fuerzas, sino en la provisión del Señor, a vivir una vida abundante,
una vida agradable, una vida que lleva fruto, pero qué complicado llega a ser en ocasiones. Es por eso que el Señor puso en mi corazón a lo largo de esta semana poder compartir este tiempo. Y pues vamos ahí en nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 57, solamente un versículo para hacer la lectura de inicio, y estaremos compartiendo solamente de este versículo, aunque yendo a diferentes porciones. Nuevamente el título de este mensaje es De corazón humilde, un llamado que el Señor nos hace y que en verdad cuando nosotros nos hemos apartado de esta condición, qué difícil ha sido para nosotros. Necesitamos una completa dependencia del Señor para poder vivir en humildad, porque cuando nosotros experimentamos el descuido a esta instrucción, es una ordenanza que el pueblo del Señor, que su iglesia, caminemos en humildad, pero cuando lo hemos descuidado, qué tristeza se ha albergado en nuestro corazón y qué difícil es enfrentar las consecuencias de la soberbia, aún por un tiempo breve, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo no nos deja ir a avanzar mucho sin que antes nos diga y nos llame a poder compartir ese carácter, que la fuente es nuestro Señor Jesucristo y el agente que lo hace posible, el Espíritu Santo. Pues vamos a ir a hacer esta lectura, un solo versículo, Isaías 57, versículo 15. Dice la versión Reina Valera de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué bendición tener esta palabra, y también qué bendición que se haga realidad en nuestra vida todos los días, hermanos. Cuánta bendición el Señor derrama en el corazón de todos sus hijos que acudimos a este llamado. Pero ¿cómo podemos entender la humildad? Pues lo primero que es necesario, que es muy importante, que es de gran bendición, es que aceptemos que la humildad de nuestras vidas solamente será el reflejo del carácter de Jesús en nosotros. Por lo tanto, alineémonos ante esta demanda de nuestro Señor de poder compartir ese carácter humilde, ese carácter manso, para poder vivir victoriosos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con todos. También podemos entender a la humildad como la condición adecuada de nuestro corazón. Y esta condición Dios la demanda de todos sus hijos, de todos nosotros. Nuevamente, humildad, la condición adecuada de nuestro corazón según Dios, que la demanda de cada uno de nosotros. Esa condición adecuada que nos lleva a tener una relación correcta con Dios y también con todos los demás. También vamos a encontrar más de 100 ocasiones que la palabra hace referencia al llamado que Dios hace a la humildad y la importancia de esta en nuestras vidas. Más de 100 veces, hermanos. La misma palabra afirma que ser humilde refleja el carácter santo de Dios. Nosotros cuando aceptamos, cuando nos sometemos a la obra de Dios y esta produce esta humildad en nosotros, reflejamos también la santidad de Dios. También dice la palabra, los proverbios, que el humilde es sabio. Ser humilde es ser sabio. Ser humilde también merece la honra, y la honra no de ningún hombre, sino de nuestro Señor. Dios honra al humilde, y también Él mismo dice que Él lo exalta. Eso es lo que dice la palabra acerca del corazón humilde. Por eso necesitamos estar muy convencidos que necesitamos
esa humildad que proviene del Señor Jesús para poder ir día a día y que creamos, hermanos, que es posible. Pero también hay una realidad. Es en el carácter cristiano de lo que más trabajo llega a costar. Incluso puede ser que hayamos caminado por un largo periodo en un carácter, con un corazón humilde, pero llega una situación, una diferencia, un problema o una ocasión que implique al menos tener que compararnos de manera involuntaria con alguien y aparece al menos la tentación de responder con orgullo o con soberbia. Yo creo que entendiendo la dificultad de que nuestro carácter, que nuestro corazón se manifieste humilde, nos lleve a poder depender de Dios para poder anhelar un corazón humilde. Y tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu orgullo o que tu soberbia te causó, puede ser, hermano, un problema con alguien más, pero también una tristeza en nuestro corazón por saber que actuamos de manera deliberada con orgullo? Y yo creo que esa capacidad solamente nos la da el Señor, pero no lo hace para avergonzarnos, aunque de momento sí somos avergonzados, pero el propósito de Él es que accedamos muy pronto a la humildad. Él quiere que nosotros tengamos un corazón humilde. El humilde también ha renunciado a sí mismo, ya no vive para sí, sabe y reconoce que ha muerto al yo y permite que Dios se encargue de él. Un humilde, una persona humilde, un creyente humilde, no se preocupa tanto por él mismo, le permite a Dios que efectúe esa obra y el resultado es de bienaventuranza. Porque ¿cómo podemos nosotros comparar, aún en nuestros mejores deseos, lo mejor para nosotros, comparado con lo que Dios tiene para nosotros también? Es algo que solamente la fe nos va a llevar a poderlo aceptar, a poderlo creer todos los días. No es comparable. La misma palabra dice que el Señor tiene pensamientos de bien, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y esto necesitamos reconocerlo todos los días. Nuevamente, es de lo que más trabajo llega a costar, es de lo que a veces perseveramos en conservar para nosotros. Ese valor que nosotros tenemos para nuestra propia vida y que nos lleva a visualizar de manera equivocada a los demás. El humilde ha renunciado a sí mismo y por completo permite que Dios se encargue de él mismo. Algo diferente es la humillación, porque ser humilde tiene nuestra participación, pero el que seamos humillados es la respuesta de Dios, es el castigo o la disciplina de Dios para el corazón soberbio y para el corazón orgulloso. Nuevamente, la humillación viene de Dios y tiene un propósito de bien. De bien, pues dice su palabra que Él al que ama, pues lo corrige, nos llama a que regresemos al camino correcto. Pero entonces entendamos la diferencia entre ser humildes y ser humillados. La otra cosa diferente es cuando nosotros con toda alevosía, con toda intención, llegamos a humillar con palabras, con hechos, con planes a alguien más. Y eso es lo que el Señor no le agrada y no lo quiere en nuestro corazón. Por eso nos hace este llamado a que seamos de corazón humilde. Tenemos que entender y aceptar, hermanos, que el orgullo es, si no el más grande, uno de los más grandes obstáculos
para una vida victoriosa, para una vida plena, para una vida que se está desarrollando de una manera saludable. Por lo tanto, pongamos mucho cuidado a este llamado que el Señor nos hace para tener un corazón humilde, que seamos de corazón humilde. Y vamos a ver en primer lugar, tomado de este libro del profeta Isaías, que en primer lugar Dios habita con los humildes. Esa es la afirmación que tiene este texto. Vayamos ahí de regreso, libro de Isaías, capítulo 57, en su primera parte, versículo 15. Dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios nos hace este llamado a que seamos de corazón humilde, porque Él quiere habitar, así como lo hace en la altura, en las alturas y en la santidad. También Él lo hace en automático con el corazón, con el de corazón humilde. Y vamos a ver este llamado que el Señor nos hace para que nosotros podamos ser así, de un corazón humilde, y esto va a establecer una relación muy firme entre Dios y cada uno de nosotros. Él mismo lo afirma: no hay manera que Dios no habite en el corazón del humilde, pero por el contrario, Dios no puede habitar en el corazón del orgulloso y del soberbio. La misma palabra el rey David lo afirma en el Salmo 138, versículo 6, que el Señor al altivo lo mira de lejos. Entonces, aquí tenemos, hermanos, amigos, uno de los principales motivos para poder anhelar todos los días un corazón humilde, caminar con Dios. Y también tenemos que reconocer, dice la carta a los Filipenses 2:8, no vayamos, yo te lo comparto, que sin la humildad de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido posible la redención, no hubiera sido posible la salvación, porque dice esta porción que Él se humilló a sí mismo, que Él se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Qué importante que podamos reconocer que sin la humildad del mismo Hijo de Dios, la humanidad no tendríamos esperanza en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra separación de Dios, en cuanto a la vida eterna y en cuanto a nuestra manera pasada de vivir. Qué importancia de la humildad que nuestro Señor Jesús, manifestándola, nos dio vida y nos dio vida eterna. También Dios habita con los humildes, y por eso el Señor quiere que nosotros podamos admitir todos los días que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Creador. Y como compartíamos hace 2 semanas, que nosotros aceptemos, como dice el salmista, que Él es nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Basta recordar el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También involucra la idolatría. Un poquito más adelante lo vamos a tratar a detalle con una porción de Isaías, capítulo 2, pero ahora quiero compartirte acerca del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recordaba yo una ilustración en la que te la quiero compartir verbalmente. Dios tiene que ser el número 1 en nuestras vidas. Siempre, siempre. Y esto nos va a ayudar mucho a acceder a un carácter humilde. Pero imagínate, cierra tus ojos o simplemente imagina el número 1. Y yo te pregunto, cualquier número, aún el 0, ¿qué valor tiene el 0 por sí mismo? Nada. Y dice la palabra
Dice este mandamiento que no tengamos dioses ajenos, dioses falsos delante de Él. ¿Y qué es un 0? A la izquierda, o cualquier número a la izquierda. ¿Qué es un 0 a la izquierda? No es nada. Pero si el 0 lo pones delante del 1, pues ya este 1 se convierte en un 10. Ya no es uno solo, ahora ya es un 10. Y esto nos ayuda mucho a poder entender que necesitamos no poner nada, ni a nadie, ni aún nosotros mismos, sobre todo nosotros mismos, delante de Dios, porque entonces ya no será nuestro único Dios. La importancia del primer mandamiento. También dice la palabra que el Señor en la creación nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero no para que seamos independientes. Y muchas veces el carácter orgulloso, aún de manera inconsciente, manifiesta una independencia, una autonomía del Señor. Y este no es el propósito de Él, ni en la creación, ni ahora, sobre todo después de que nos ha rescatado y nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, para que podamos ser de un corazón humilde. Habitar, que el Señor habite en medio de nosotros, produce un temor genuino, un temor reverente, un temor también, una honra a nuestro Señor. El corazón humilde honra a Dios, y en ocasiones el Señor utiliza diferentes pruebas o disciplina para producir esa humildad en nuestro corazón. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a ver un poquito acerca de este pueblo que estaba por entrar. Ya Moisés no entraría, es quien está participando con el Señor, es quien escribe Deuteronomio, pero el Señor está mencionando cómo tendrá que ser su habitar en esta tierra prometida que está a punto de entregarles. Deuteronomio 8, y vamos a ver cómo el Señor llama en aquel tiempo a su pueblo que había sacado de tierra de esclavitud y que estaba por ingresarlo a la tierra prometida después de 40 años en el desierto, y hace un importante llamado a la humildad. Y si hacemos la aplicación hoy en día, yo creo que es de mucha utilidad para nosotros. Versículo 11 en adelante. Vamos a hacer la lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 en adelante. Nuevamente el contexto se está dirigiendo Moisés al pueblo que va a entrar a Canaán. Y vamos a ver de qué manera el Señor sacude al pueblo con un propósito. Que el pueblo, así como hoy nosotros, no nos descuidemos y nos olvidemos de Dios. La soberbia, el orgullo, nos va a llevar aún por un corto periodo, que después no se quedará corto, a olvidarnos, a descuidar nuestra relación con Dios. Dice así Deuteronomio 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, tengamos cuidado con la soberbia o con el orgullo, con la falta de humildad, porque será un paso muy cercano para olvidarnos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y te construyas buenas casas en las que habites, y que tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y que todo esto, verso 14, se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te ha sacado de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué puntual llamado, hermano, amigo, a que nada
a que nada de lo que nosotros podamos alcanzar nos lleve a descuidarnos y a acceder a un corazón orgulloso. Porque es muy fácil pensar que por nuestros méritos, que por nuestra habilidad, que por nuestro esfuerzo y sacrificio, meramente tenemos lo que llegamos a alcanzar y que por un momento olvidemos que todo es una bendición que Dios nos ha dado. Por eso así, desde hace 3.500 años y hasta hoy, esta palabra es viva y es eficaz. También dice el versículo 15, no sea que te olvides de Jehová tu Dios, que también te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, que estaba lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y hoy tenemos mucha gratitud en nuestro corazón, hermanos, porque en medio de toda esta situación que estamos enfrentando, el Señor ha manifestado su fidelidad. Hoy estamos grandemente agradecidos, porque aun cuando hemos enfrentado diferentes circunstancias, diferentes situaciones de salud, de economía, de relaciones, de no poder acudir a ciertos lugares, el Señor nos ha guardado. Pero qué error sería que nosotros consideráramos que en algo en nosotros, que proviene de nosotros, es especial y que por ello el Señor nos ha distinguido con este cuidado. Vamos a ver un poquito más adelante que el Señor establece que nunca será así. Nunca el Señor bendecirá a alguien para poder alimentar el orgullo. Es cierto que el Señor bendice a los que le buscan, pero será un error el que nosotros pensemos que estamos teniendo un trato distinguido del Señor. El Señor no hace acepción de personas y hoy es un tiempo para que le agradezcamos todo lo que nos ha guardado. Dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído este bienestar o esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirves, a ellos te inclinares, yo lo afirmo, hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios, que en esta porción su voz dice que nos cuidemos. Porque cuando nosotros albergamos el orgullo, o cuando atesoramos en demasía las riquezas, o lo que el Señor nos permita y nos olvidemos que de Él proviene, actuamos con orgullo y ponemos la atención en nosotros mismos. Continúa el capítulo 9. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Qué importante. El Señor afirma que Israel va a despojar a estas naciones que eran superiores en ejército, en número, en tecnología de esta época. Pero el Señor hace la promesa que su pueblo, Israel, los iba a despojar. Dice que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir
¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que te pasa delante de ti, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Verso 4, hermanos, iglesia de Viveros, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Qué impresionante esta porción. Y qué directo y qué claro, qué clara es la palabra. Verso 4, no pienses en tu corazón y no digas, es por mi justicia. Qué interesante que aquí habla que nuestro corazón piensa. Es que lo que sucede es que de nuestro corazón vienen los pensamientos y es allí donde se origina el orgullo o la humildad. Por eso el llamado es que seamos de un corazón humilde. Y el Señor hace un llamado para cuidar, para proteger, para probar y para disciplinar a su pueblo. Vamos a ver también que el Señor compara y en verdad establece que la soberbia y el orgullo es idolatría y Él la castiga. No lo tengamos en poco. A veces pensamos que la paciencia del Señor hace que se olvide, pero el Señor es paciente, pero sus propósitos permanecen, su misericordia se renueva para que sus propósitos se cumplan. Acompáñame. Dios habita con los humildes, pero el Señor nos hace el llamado que seamos de corazón humilde porque sabe que la soberbia, Él sabe y quiere que nosotros admitamos que la soberbia y el orgullo son idolatría y Él los castiga. Ahí mismo, libro de Isaías capítulo 2, en este primer punto, donde la palabra dice que Dios habita con los humildes. Isaías 2, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional, tú lo puedes seguir en tu Biblia. Es el libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Dice la palabra de esta manera. La Reina Valera, incluso desde el versículo 5, en su subtítulo, lo presenta como el juicio de Jehová contra los soberbios. Libro de Isaías. Dice la Nueva Versión Internacional, el profeta hablando al Señor, has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos de oriente, de adivinos, como entre los filisteos, y hacen trato con extranjeros. Su tierra está llena de oro y de plata. Les va muy bien. Y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos y en sus carros de guerra, y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos. Lo que han hecho con sus propios dedos. El hombre humilla al propio hombre. El hombre se degrada a sí mismo. Imposible que los perdones. Métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Hermano, llegará el día en el que ya no habrá lugar
para la soberbia. Tengámoslo muy presente. Dice la palabra que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso no hay necesidad de que esperemos el último día, los últimos tiempos. El Señor quiere que seamos de corazón humilde desde ya. Continúa. Verso 12. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Y pone aquí una serie de imágenes. No está hablando literalmente de los cedros del Líbano, está hablando a todos aquellos que por un momento podemos llegarnos a sentir lo más elevado. Contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsís, contra todos los barcos lujosos, la altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Y nosotros afirmamos que ya no tenemos más imágenes, que no practicamos más la idolatría, pero cuando nosotros establecemos esa confianza desmedida que nos lleva a actuar con orgullo y con soberbia, nosotros nos hemos establecido en nuestro principal ídolo. Y el Señor dice que llegará el tiempo en el que ya no habrá más oportunidad. Los ídolos desaparecerán por completo. Dice el 20, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Atención, hermanos, atención, amigos. Verso 22. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo nada más. Todo en el contexto del hombre que confía en sí mismo, que actúa con soberbia. Dice la Reina Valera, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Y es una realidad. En el momento en el que nuestra respiración deja de ser, termina todo intento o toda práctica de orgullo y de soberbia. Tengámoslo en cuenta. Por eso el Señor nos llama y hace un llamado muy a tiempo a que podamos ser de corazón humilde, porque Él habita con los de corazón humilde, con el corazón lleno de mansedumbre, pero al orgulloso y al altivo, el Señor lo mira de lejos. Dios da vida al humilde. Número 2. Punto número 2. Ahí en Isaías 57, verso 15. Y qué importante, porque hemos visto que el Señor provee, que el Señor nos permite, conforme a su voluntad, un techo, nos permite un trabajo, nos permite comodidades, pero no con el propósito de que nos exaltemos a nosotros mismos, sino antes bien reconozcamos que de Él todo lo recibimos y mostremos un carácter, un corazón agradecido. Mira, es uno de los grandes impedimentos para la humildad, la falta de gratitud. Y vamos a llegar a este punto donde Dios promete vida. Acompáñame ahí, 57:15 en su segunda parte. Además que ya estableció que Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, nos dice que tiene un propósito: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Segundo punto. Dios
demanda de nosotros que seamos de corazón humilde, porque Él quiere darnos vida, una buena manera de vivir. Ya hemos establecido que es muy importante el alimento, el vestido, el techo, incluso la salud, pero lo que el Señor ha establecido como lo más importante es la relación del hombre con Él y con los demás. Y vamos a encontrar que cuando el creyente está en paz con Dios, con un corazón humilde, y que este corazón humilde lo lleva a estar en paz con los demás, su vida es de bienaventuranza, de una felicidad desmedida. Y ese es el llamado que el Señor hace, porque hermano, un corazón soberbio siempre tendrá dificultad para relacionarse con los demás. Y se vuelve un engaño. Hemos escuchado, o incluso tal vez nosotros en el pasado pudimos argumentar, bueno, yo me puedo humillar delante de Dios, pero ¿por qué me he de humillar delante de esta persona? Y dice la misma palabra que esto es una incongruencia, que esto es imposible. No se puede pensar que estamos bien con Dios, aunque estemos mal con los demás, cuando está en nosotros el poder estar bien. No podemos pensar que estamos bien con Dios cuando nuestro orgullo, cuando nuestra soberbia, cuando nuestra falta de perdón o de perdonar nos lleva a no estar bien con los demás. Vamos a ver un poquito. Pero qué bendición es la vida de un hombre que se humilla, que aprende a caminar con Dios y que sabe caminar con los demás, a pesar de las dificultades. Es la vida que el Señor quiere para nosotros, humildad, que nos podamos llevar bien con todos. Es una dura prueba, yo lo puedo reconocer. Es difícil encontrar a alguien que diga yo puedo hacerlo, porque inmediatamente estaría respondiendo con falta de humildad. La humildad nuevamente es una plena y completa dependencia de Dios todos los días, en cualquier circunstancia, de tal manera que necesitamos reconocer esa necesidad. Necesitamos de Dios para poder responder con humildad en cualquier situación. Diferencias, yo no sé con qué frecuencia en tus relaciones aparezcan, pero podemos estar durante un largo periodo, incluso meses o años, y esto nos puede llevar a sentirnos que hemos madurado, que hemos aprendido a llevarnos bien con los demás. Pero si no estamos preparados, hermanos, llega el día en el que se presenta una diferencia, aún en nuestro núcleo más cercano. Puede ser con un hermano en la fe, puede ser con nuestro hijo, con nuestro padre, puede ser con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y mucho de lo que nos va a llevar a fracasar en el poder resolver esa diferencia va a ser el orgullo, la falta de humildad. Pero fiel es nuestro Dios, que muy pronto nos llamará a la cordura a través de la humildad. Yo creo, porque a mí me ha sucedido, que al menos a ustedes en alguna ocasión también les ha sucedido. Y es un tiempo excelente para poder reconocer que nos hemos equivocado. Mira, el poder decir lo siento y que esto dé paso a un anhelo en el cambio de nuestra actitud, solamente podrá ser establecido en un carácter humilde. Por eso el Señor dice que además de habitar con el humilde de corazón, también lo hará vivir bien. Por eso podemos encontrar estas porciones que no solamente será suficiente que las memoricemos. Dice el Señor en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribiendo, el Señor pues inspirando, el Espíritu Santo, Romanos 12:18, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Y en cuanto dependa de ti, se establece en un corazón humilde. Porque con soberbia podemos nosotros pensar, yo ya lo he hecho todo,
ya no está en mí, pero la esencia de este llamado está en la humildad, en cuanto dependa de ti. Y lo que está diciendo el Señor es muy grande, es poderoso, por cuanto caminas conmigo, por cuanto te he rescatado, por cuanto mi espíritu mora en ti. Es muy poderoso. Es cierto, habrá ocasiones en las que se volverá muy complicado, pero cuando nosotros agotamos todas las posibilidades que el Señor pone en nosotros, en verdad que muchas puertas se abren. Basta recordar, sin yo conocer a detalle ninguna de sus situaciones, conozco las mías, y le pido al Señor que me dé esa humildad para poder buscar el poder vivir bien. Pero basta recordar qué nos impide incluso restablecer la relación con alguien de hace mucho tiempo. No sé cuál sea tu caso, un mes, algunos años. Y no importa si somos jóvenes, si somos adultos, si ya somos de una edad avanzada, pero basta recordar cuántas relaciones se encuentran interrumpidas por la falta de humildad. Porque todavía hay allí una pequeña dosis de orgullo, de soberbia, un sentimiento de injusticia, que esto que me hicieron no se puede perdonar, o que perdono pero no olvido. Esta es una frase completamente impregnada de soberbia. Perdonar pero no olvidar. O sea, lo que está diciendo es simplemente sí. O sea, de mis labios para afuera digo que perdono, pero en mi corazón todavía hay algo por arreglar. Y el Señor lo puede hacer. Es un buen tiempo, hermanos, para poder anhelar ese corazón humilde. El humilde no reclama derechos. El corazón del creyente humilde deja de pensar, deja de admitir que tiene derechos y reconoce en la humildad un privilegio. Un privilegio que nos identifica con el Señor. Un privilegio que nos lleva a recibir la promesa que el Señor ha hecho de no solamente habitar con el humilde, sino de hacernos vivir bien. Dice verso 15, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para que vivamos. Porque qué triste es el corazón del soberbio, que aunque vive físicamente, muchas de sus decisiones, muchas de sus reacciones lo van a llevar a estar como muerto en vida. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro corazón necesita vivir, y el corazón vive cuando ha alcanzado la humildad que Dios quiere poner en nosotros. El mismo Señor Jesús vivió y enseñó la humildad. Es nuestro más grande modelo, y podemos decir entonces que es posible. Y Pablo predicó la humildad. Acompáñame ahí, carta a los Romanos, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Estos tiempos de predicación nos llevan a que cada día estemos teniendo más práctica con la búsqueda de los versículos. Nunca perdamos esa búsqueda, tengamos siempre nuestra Biblia. Hoy hay tantos dispositivos que con hacer un clic pues ya tenemos el versículo, pero yo estoy convencido, hermanos, que no dejar de tener esta relación directa con la palabra para nosotros es de grande bendición. Romanos 12, versículo 16 dice de esta manera: unánimes entre vosotros. El versículo que le antecede es este que memorizamos y que utilizamos cada vez que hay sobre todo una tristeza, una dificultad en alguien. Pero fíjate, nos va a decir que se requiere de un corazón humilde para que esto sea una verdad. Verso 15 dice: gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. 16, unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántos problemas, en cuántos problemas nos ha involucrado nuestra terquedad o nuestra necedad, en muchas ocasiones al querer que nuestra opinión sea la que prevalezca? Porque tenemos los argumentos, porque tenemos incluso a los elementos para poder decir que nosotros tenemos la razón. Y entonces la razón, el que nosotros admitamos que tenemos la razón, nos lleva a desechar el llamado a la humildad. Fíjense, nuevamente 16, no sean sabios en vuestra propia opinión. Más bien, diría el rey Salomón, que su sabiduría inicie con el temor al Señor, que les hace el llamado a que tengamos un corazón humilde. Un poquito más adelante, Efesios 4:2, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios 4:2. Vamos un tiempo. Efesios 4:2. Vamos a leerlo desde el 1, hermanos. Efesios 4:1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Nuevamente, el fundamento de la humildad es nuestro Señor Jesucristo. Pero el fundamento de la unidad es un corazón humilde y manso, que nos va a llevar a soportarnos con paciencia. Solamente la humildad nos va a llevar a ser pacientes, perseverantes en nuestras relaciones con los demás. 5:21. Solamente reafirma esta porción, lo tienes ahí cerca, solamente lo menciono. Hace un llamado el apóstol Pablo a someternos, involucra ahí esposo y esposa. Bueno, vamos allí porque no está de ninguna manera de más. Hoy en día que se ha mencionado esta situación que ha provocado el confinamiento, el desgaste o la manifestación de problemas añejos entre matrimonios, que de alguna manera todo nos puede llegar a involucrar, pero si no respondemos con humildad, esto en lugar de mejorar, va a estar muy cerca de detonar. Y si cuando viene un problema entre el matrimonio, los dos respondemos con soberbia, estamos muy lejos de permitir que Dios obre en la restauración o en la paz en nuestro matrimonio. Ahí está en el contexto. Efesios 5, del 21 en adelante, el sujetarse, el someteos los unos a los otros, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto no es posible en un corazón soberbio. Un corazón soberbio siempre tendrá un argumento, por inverosímil que parezca, para poder presentar defensa de su posición, por querer hacer que su opinión prevalezca. El Señor no se equivoca y continúa: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y muchas veces podemos decir, bueno, es que la Biblia dice que las esposas estén sujetas y que los esposos amen a sus esposas y que se entreguen como Jesús lo hizo por su iglesia. Pero dejamos a un lado que un corazón soberbio no tendrá esta oportunidad. Serán esfuerzos vanos, humanos, para poder acceder a esta bendición de poder vivir bien en casa, vivir bien a donde quiera que vayamos, vivir bien en la iglesia, vivir bien con todos, con Dios, sobre todo. También Colosenses, no vamos a ir ahí, pero nos advierte que hay una falsa humildad. Probablemente en el pasado, antes que conociéramos del Señor, accedíamos a
a esta no genuina humildad, porque siempre, o al menos cuando no se ha dañado tanto nuestro corazón, cuando nosotros cometemos una injusticia, una impiedad, pues viene ese llamado de nuestra conciencia para podernos, cuando no conocemos del Señor, el Espíritu Santo haciendo su obra de gracia previniente, preparándonos para que podamos aceptar el Evangelio, llegamos a sentirnos mal. Y pensamos que humillándonos, nos humillamos a nuestra manera, nos humillamos bajo los conceptos de la humanidad. Y dice Colosenses que practicamos una humillación que no es la que el Señor pide de nosotros. El Señor pide que se humille nuestro corazón. Y las personas que no conocíamos del Señor, cuando no lo conocíamos, ¿cómo buscábamos saldar esta condición? ¿Cómo pretendíamos humillarnos? A veces levantábamos una promesa, una manda, castigar nuestro cuerpo, ir algunos metros arrodillados a presentarnos. Pensábamos nosotros que delante del Señor, pero no es a través del castigo del cuerpo, ni de un trato duro para nuestro cuerpo. Otros más se flagelan y piensan que de esta manera se están humillando, cuando el Señor lo que pide es que se humille, que seamos humildes en nuestro corazón, porque de ahí salen todas nuestras relaciones con Él y con los demás. ¿De qué sirve que nos expongamos al más duro castigo por un día si al día siguiente nuestro corazón sigue obrando con soberbia, con orgullo? Vamos a terminar este mensaje, hermanos, porque el Señor nos hace un llamado, que seamos de corazón humilde, porque Él habita con el corazón humilde, con el corazón que es manso. Pero también el Señor nos hace el llamado a que seamos de corazón humilde, porque Él ha dado promesas de vida abundante, de una vida de bien. Y yo, nuevamente, amigo, hermano, cuando estamos bien con los demás, vivimos muy bien. Qué difícil es estar mal con alguien en casa. Qué difícil es llegar a estar mal con un hermano en la fe. Qué difícil es estar mal con alguien en el centro de trabajo. Qué difícil es estar mal con un vecino, porque mientras no te cambies de hogar o él lo haga, vas a estar con él todos los días. Y muchas veces nuestra falta de humildad nos lleva a estar mal. Y esto no es vivir. Y si hay un pensamiento muy peligroso que en ocasiones llega a nosotros como tentación, y podemos pensar cómo poder considerar, como dice la Biblia, a otros superiores, porque eso es lo que dice: considera a los demás superiores, considera a los superiores. Y podemos preguntarnos para nosotros mismos, ¿cómo es posible que yo pueda considerar a esta persona superior si está comprobado que no son mejores que yo? Fíjate, qué pensamiento. Fíjate en la condición de este pensamiento. O sea, es evidente que esta persona, que este conocido, que quien sea, es evidente, los números, las pruebas, las evidencias dicen que esta persona no es mejor que yo. ¿No será que el Señor puede hacer una excepción y que en este momento sí esté de acuerdo? Porque Él también lo está viendo. No son tan responsables como yo lo soy. No son tan inteligentes como yo. No son tan sabios ni tan entendidos como yo. No tienen los dones ni las habilidades que Dios me ha dado. O algo que llega a ser muy grave y que con mucha frecuencia puede aparecer en nuestra vida. Ellos no buscan a Dios como yo lo busco. O en algunas otras ocasiones,
yo no soy tan malo como lo son ellos. Y lo único que va a demostrar este pensamiento en nosotros es que no hemos entendido el verdadero concepto de la humildad que Dios quiere que tengamos. Cuando todavía permanezca esta manera de pensar en nosotros, lo primero que necesitamos hacer es aceptar que aún ocasionalmente sucede. ¿Y con qué frecuencia llega a aparecer? Y puede aparecer como tentación. Pero es el tiempo, hermano, amigo, de que se prenda este foco de alerta en nuestra vida, para que nos pongamos en manos del Señor y ya no siga sucediendo. Y solamente he mencionado algunos posibles pensamientos que al menos ocasionalmente nos llegan a hacernos sentir seguros que en algo somos superiores a los demás. Incluso un grave riesgo es sentirnos en una condición de superioridad en relación a aquellos que todavía no conocen del Señor. Y lo hemos podido experimentar, porque aún de una manera inconsciente nos lleva a actuar con soberbia, y esto lo único que produce en ellos es desánimo. Y con esto no somos testigos del Señor. Y yo creo que hoy es un buen tiempo para mí, es un buen tiempo para todos nosotros, para poder acudir a este llamado y poder dejar que el Señor cree en nosotros ese corazón humilde. Y es que nos hemos equivocado, y lo hemos compartido en semanas anteriores. Es que el hombre, cuando voltea a ver al hombre, cuando descuida su mirar a Dios, a Jesús, ya accedimos al error. Aun cuando alguien esté en su desarrollo, aun cuando alguien se niegue, aun cuando alguien haya recibido habilidades o capacidades diferentes, esto no nos faculta a poder sentirnos superior a nadie. No es de esta manera en la que vamos ni a acceder a la humildad ni a permanecer en ella. Acompáñame ya en esta parte final del mensaje al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Estoy seguro, hermano, que este mensaje nos hace mucha falta. Me hace mucha falta. Y que el Señor ponga delante de ti cuánta falta te hace. Pero lo más importante, que el mensaje sea proseguido de la obra del Señor, porque tú se la solicitas. Capítulo 13, verso 8 del Evangelio de Juan dice de esta manera: cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, y él mismo dice, Jesús en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué importante que el Señor le establece a Pedro que necesita lavarle los pies, pero también le hace un llamado a que tenga parte con él. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor iba a llevar a cabo un tremendo acto de humildad con sus discípulos. Y si teníamos estos pensamientos que mencionamos antes, pues mira que el Señor nos dice que Él no los tuvo. Porque Él pudo haber pensado, yo siendo el Hijo de Dios, yo siendo su Maestro, yo siendo el que voy a entregar mi vida por ellos, ¿por qué tendría que lavarles los pies? Si todavía estamos con el efecto de los pensamientos que a veces
o continuamente llegan a aparecer en nuestra mente y que en otras ocasiones hemos dejado incubar, crecer, esto nos ayuda mucho. Voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. De ahí pasemos al versículo 13. Ahí mismo, 13:13, Evangelio de Juan. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Esto no era una manifestación ni de orgullo ni de soberbia. El Señor sabía que Él era el Maestro, pero esto no lo orillaba a actuar con soberbia. Antes bien, un maestro responde y actúa y sirve de esta manera. Fíjate, vosotros me llaman Maestro, el Hijo de Dios, y en verdad lo soy. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Pues yo creo que este es un llamado tan vigente y tan necesario. El Hijo de Dios, habiendo lavado los pies a sus discípulos en un gesto de humildad. Versos adelante dice, ustedes me llaman Maestro, y en verdad lo soy. Pero este es el carácter del Maestro, del Hijo de Dios. Dice, pero si yo, el Señor y Maestro, el Señor, pero si yo, Dios y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben actuar de la misma manera los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Nuevamente, Iglesia de Viveros. Si saben estas cosas, bienaventurados, no porque las sepan, sino porque las saben, sino porque las sabemos y las obedecemos. Es contundente el Señor Jesús. Después de mirarnos a través de Jesús, podemos entender este llamado a la humildad. Pero si nosotros intentamos seguir mirándonos a través de los demás para acceder a la humildad, vamos a continuar fracasando, aun cuando ocasionalmente nos haya sucedido. Termino. Hay una excelente obra pequeñita, La humildad, la hermosura de la santidad, de Andrew Murray, donde él nos da los pasos tomados de la palabra para poder acceder a la humildad. Y él establece, hermano amigo, que la humildad no va a aparecer de la nada, ni tampoco será el resultado de un sentimiento, de un remordimiento ocasional, porque hemos dañado a alguien, porque vino un tiempo de confrontación y nos fuimos en nuestras emociones, en nuestras palabras, en nuestras ofensas, en nuestra humillación, porque no pudimos responder con humildad. Y puede ser que nos esté sucediendo, y puede ser que muy frecuentemente. Pero el Señor nos llama a poder aceptar que estemos en esta condición, o que al menos, si no nos ha sucedido en los últimos tiempos, que estemos alertas, no temerosos, sino confiando en Él, pero alertas. Y nos dice el hermano Murray que no va a aparecer, que tiene que ser una
acción intencional de nuestra parte y que es una obra del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que aún por la más grande dedicación que nosotros pretendamos tener, no va a ser posible. Y nuevamente aparece. Lo primero que necesitamos es reconocer que hay falta de humildad en nuestro corazón, aún ocasionalmente. Que hemos pensado que podemos tener una relación estable con Dios, que le amamos sobre todas las cosas, pero que nos cuesta mucho trabajo tener una buena relación, al menos con alguien, y que podamos identificar que ha sido por mi falta, por nuestra falta de humildad. Es necesario poderlo admitir. En segundo lugar, cuando ya lo hemos reconocido, el Señor quiere poner en nosotros ese deseo firme de obtener un corazón humilde. Él hace la promesa. Él desea que tengamos un corazón humilde. Él se va a encargar de realizarlo. Y después, así como hemos insistido durante más de 4 meses acerca de esta contingencia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve adelante, que el Señor termine con todo esto, pues también de la misma manera permanecer en oración hasta que esto se efectúe todos los días. Señor, ayúdame, perdóname porque hoy no respondí, porque hoy actué con falta de humildad, porque hoy respondí con soberbia. Sé que tú vas a hacer la obra, pero ya no ceder en esta firme decisión y creer que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Esto es esperar con fe. Y hermano, el Señor se encargará, como dice Jeremías, Él es el alfarero y nosotros somos ese barro en sus preciosas manos. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Porque el corazón humilde ya no vive para sí mismo. Ha encontrado la dirección de Dios y lo ha puesto en el trono de su vida. Y ya es imposible que el corazón responda con soberbia, con altanería, con orgullo, con confianza puesta en sí mismo. Ese es el mensaje en este domingo, hermanos y amigos. El Señor nos llama a que seamos de corazón humilde, porque Él habita en las alturas y en la santidad, y también en el corazón de los humildes. Y Él hace vivir al humilde y quebrantado de la mejor manera. Y Él es el único que nos puede hacer vivir de la mejor manera. Ese es el mensaje para este domingo y es posible. No hay necesidad de continuar fracasando en nuestras relaciones con los demás. Sobre todo, todas son importantes, pero ¿cuánto tiempo permanecemos ahora con este confinamiento? ¿Cuánto tiempo permanecemos en casa? ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en casa? Ahora que regresemos a una distancia, ¿cómo va a prosperar nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros vecinos? Si estamos caminando en humildad, pidámosle al Señor que continúe su obra en nosotros. Pero, nuevamente, el mensaje para esta tarde, el Señor desea, el Señor nos llama, el Señor demanda de nosotros que seamos de corazón humilde. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, gracias. Le conocemos y le conocemos en verdad. Queremos, Señor, juntos, en casa, como iglesia, como hijos suyos, pedirle perdón. Porque una de las grandes tentaciones que enfrentamos todos los días
es el exaltarnos a nosotros mismos. Y muchas veces, Señor, hemos caído. He caído, Señor, en esa tentación. Y los resultados, Señor, han sido muy tristes. Porque incluso en ocasiones, Señor, no hemos podido ser esos testigos que usted espera que seamos entre nosotros y también entre aquellos que no le conocen. Pero gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos sentirnos avergonzados. Pero sobre todo, Señor, nos sentimos llenos de esperanza, porque sabemos que su sangre preciosa es suficiente para perdonarnos y también para limpiarnos de todo orgullo y de toda soberbia. Usted sabe, Señor, qué hace falta en nuestra vida. ¿Con quién, Señor, estamos distanciados? ¿A quién no hemos podido perdonar? ¿O a quién no nos hemos acercado para pedir perdón? ¿En relación de quién nos sentimos superior? Perdónenos. Pero también, Señor, ayúdenos a no desviar nuestra mirada de usted. Porque usted es el Señor. Usted es el Maestro. Y usted nos llama, Señor, como lo hizo con los discípulos en el aposento alto, a que de la misma manera que usted lo hizo, lavándole sus pies, como una demostración genuina, divina, de humildad, a que lo podamos hacer. Si no lo hemos hecho, Señor, en el pasado, que hoy iniciemos y que, Señor, ya no dejemos este corazón que usted, Señor, puede hacer en nosotros. Le damos las gracias. Sabemos que usted va a hacer la obra porque usted es todopoderoso, porque usted cumple sus promesas. Le damos las gracias y le pedimos, Padre, que su iglesia de Unifam Viveros seamos conocidos como una iglesia que se humilla delante de usted y que tiene un corazón humilde los unos con los otros, creyentes y aún con los que aún todavía no le conocen. Denos, Padre, esa humildad que solamente de usted necesitamos recibirla. La honra y la gloria son para usted. A usted clamamos, a usted adoramos, y en su nombre oramos, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan ustedes una bendecida tarde. Que el Señor nos siga bendiciendo.